Bueno, seguimos en Aquí y Ahora y ya tenemos al precandidato a gobernador Alfredo Guevara. Le pedimos disculpas al aire a Alfredo porque le mandamos el flyer con un error de tipeo y el pobre lo confundimos. Te habíamos dicho una hora, después te pasamos, te volvimos loco. No, por favor, el error fue mío. O sea, acá podríamos haber confirmado. De todas maneras, bueno, acá estamos. Bueno, pero igual a la audiencia también, porque también lo hemos publicado y no me di cuenta. No, la verdad, viste, cuando vos confías es que si no confías por ahí en las personas que están trabajando, fue un error de tipeo. Para mí fue un error de tipeo. Y bueno, somos todos seres humanos, todos nos equivocamos. Así que, mira, yo siempre desconfío de esas personas que te dicen, mira, quédate tranquilo, yo nunca. Y bueno, si sabes que somos seres humanos. No, nunca te equivocas, mentira. Bueno, Alfredo, bienvenido y vamos a empezar a aprovechar, ¿no? Estamos hablando de Alfredo Guevara, también un referente de los derechos humanos aquí en la provincia. Un trabajador de los derechos humanos. Y es casi por una cuestión familiar, te diría Estela Maris. Vos sabés que a mi viejo lo metieron en cana allá por el año 75, un tiempito antes del golpe de Estado, y a raíz de eso, bueno, junto con otras personas, ¿no? Militantes también, mis viejos, los dos militantes peronistas, tuvimos que hacer toda la época del proceso militar fuera del país, en el exilio, y ahí me tocó de chiquito escuchar las anécdotas, está mal dicho. Imagínense que mis viejos eran los dos abogados. Vivíamos primero en Lima, en Perú, y después estuvimos en México. Y caían a mi casa, yo siendo chiquito, teniendo 10 años, gente que de una u otra, por uno u otro motivo se escapaba del país. Y contaban, hacían las denuncias, y mi vieja, escribía a máquina y pasaba a máquina todo lo que le contaban, con historias terroríficas. Imagínense, yo era chiquito y bueno, ya eso te queda grabado en la memoria. Después todos los amiguitos, toda la gente que uno va conociendo de chico, no sé, los chicos con los cuales jugaba la pelota, ponele, con el padre desaparecido o con algún familiar preso, o muerto. Bueno, qué sé yo, el tema de los derechos humanos te diría que casi lo llevamos en mi familia, toda la familia, sí, de la madre. Es la herencia familiar. Sí, porque son tragedias que te marcan para toda la vida, por lo menos al grupo familiar. Yo tenía 10 años en ese momento, mi hermana más grande tiene 2 años más que yo, después tengo un hermano que tiene 2 años menos, y María Eva, que es la más chica, en ese momento tenía 4 años, que era la más chiquita, pero bueno, salió a los 4, y después, bueno, estuvimos en Perú 2 años, en México 7, 9, volví a los 13, ella acá, a hacer la secundaria a Mendoza. Y bueno, de una u otra manera, los 4 hermanos lo vivimos. Por Los ahí, marcó. sí. Te marcan, ¿no? Te marcan esas cosas. Vos como referente de derechos humanos y escuchaste el otro día, ¿no? Escuchaste el discurso del gobernador cuando volvió a decir de los falsos mapuches. Y lo que pasa es que si vos analizás desde una perspectiva de derechos humanos el discurso del gobernador o el discurso de Cornejo, así, de la derecha en general, es un discurso muy violento que tiene diversas lecturas que se pueden hacer. Por ejemplo, cuando habla de las protestas sociales, cuando habla de las protestas sociales en el sentido de que va presa a las personas que se manifiestan en las calles porque obstaculizan el tránsito, molestan a las personas que van en auto. Bueno, ahí tenés un aspecto autoritario, ¿no? Que es característico del autoritarismo, prohibir la libertad de expresión, criminalizarte, limitar. Nosotros luchamos mucho por conseguir una democracia que nos permitiera expresarnos y libremente. Y todo esto siempre configura una amenaza. Fíjense que trabajadores, trabajadoras que tienen el salario más bajo del país, en Mendoza, casualmente es la única provincia, el único lugar del país donde manifestarse es un delito. Entonces, analicémoslo, pensemos. Como gremio no podés salir a protestar a la calle porque te multan el gremio. También, o sea, y si sos docente,
además te descuentan el 10% del ítem aula. O sea, no solamente es que la criminalización, sino todo esto que vos decís, como que son una batería de medidas que tienden a decir, bueno, a ver, no se manifiesten. Si ves el código contravencional que aprobó Cornejo también, o sea, por ejemplo, si vas, qué sé yo, con un parlante haciendo ruido y te pueden decir ruidos molestos. Es decir, o sea, te van a buscar la vuelta, pero en realidad la discusión es, yo digo porque esto venía la pregunta por el lado del discurso del gobernador, y yo digo, sí, está el tema del el tema del pueblo mapuche es otro tema de derechos humanos, obviamente que es un tema de derechos humanos, pero que no afecta solamente a las comunidades mapuches del sur de Mendoza, ¿no? ¿Por qué? Porque vos decís, bueno, está bien, están desconociendo a un grupo, qué sé yo, que dice ser o no, o qué sé yo, la discusión. Ahora, yo creo que esto nos afecta a todos como pueblo, como ciudadanos y ciudadanas. Porque vos vivís en un lugar que fue colonizado, donde antes habían pueblos originarios. Y donde no teníamos la misma división política tampoco que hoy tenemos, como para decir, no pertenecen acá. Claro, porque no existía ni Chile ni Argentina ni nada. Claro, esa es la gran disyuntiva que siempre hay, ¿no? Que mucha gente dice, ¿cómo mapuches en Mendoza si estaban en Chile? No, ellos estaban antes de la colonización, ya existían los pueblos originarios en lo que hoy sería Argentina, Chile, Perú, Paraguay, etcétera. Además se olvidan de otra cosa muy graciosa, porque lo que vos decís es muy cierto, pero fíjense que cuando los españoles se van expandiendo, vienen desde el Alto Perú, desde Lima hacia el sur, y llegan con Valdivia, llegan después de derrotar al famoso Lautaro, araucano que le decían, en el río Arauco, y conforman la Capitanía General de Chile, que dependía del Alto Perú. ¿Y saben qué? Mendoza pertenecía a la Capitanía General de Chile, por lo tanto era lo mismo. Claro, sí. Entonces, ya desde el punto de vista incluso de la colonia del virreinato, Mendoza estaba incluida en la Capitanía General de Chile, y el tránsito era libre entre ambos lados de la cordillera en la misma capitanía, porque el gobernador de Mendoza era nombrado por la Capitanía General de Chile, o más bien las autoridades, el corregidor, digamos, las autoridades de esa época. Claro, así es. Y bueno, me pareció, porque siempre vuelve lo mismo en los discursos y trata de generar odio contra un pueblo que en realidad, a ver, primero son los herederos los que vienen pero que ellos estaban, y la gente tiene que entender de que no es una cuestión de, no habían divisiones políticas como las conocemos ahora, era toda una región. Pero ya ese tema vamos saliendo, porque a mí me interesa también, y me parece que a vos también, es la propuesta que trae Alfredo Guevara para la provincia, un peronismo diferente. ¿Cuál es la propuesta? Y bueno, Estela Maris, yo no me quiero salir del tema anterior, porque tiene que ver con la identidad de Mendoza, ¿no? Si esto es una provincia exclusivamente de inmigrantes, donde todo tiene que ser, digamos, como dice Cornejo, que tendríamos que ser como Canadá, como Australia, decían. Yo decía, pero este tipo no reconoce su propia identidad, ¿no? Porque yo quiero mi tierra, yo quiero Mendoza, yo nací acá en Mendoza, por más que, bueno, nos tuvimos que ir en alguna época, nosotros amamos esta tierra y amamos esta identidad, y esta identidad tiene de todo. Mendoza tiene de todo, si vos tenés que respetar todo, más si vas a gobernar, porque no se puede gobernar pisoteando la dignidad de un pueblo y la identidad de un pueblo. Ni para un determinado sector. Entonces, por eso mismo, cuando digo ellos, me refiero a Cornejo, a la derecha autoritaria que gobierna Mendoza, desconocen algún sector, ya sea el trabajador, la trabajadora, ya sea la persona que tiene escasos recursos, que vive en un barrio humilde, ya sea la persona que pertenece a un pueblo originario o a cualquier otra raza. Es decir, cuando se discrimina de alguna manera, estamos ya incurriendo en una cuestión que para mí es imperdonable, ¿no? Que es pisotear la dignidad de tu pueblo y desconocer su identidad. Entonces, nosotros tenemos una propuesta de un peronismo que se identifica con Cristina, claramente. Nos identificamos con Cristina por múltiples motivos,
la mayoría de los oyentes seguramente sabe que Cristina está acusada en cientos y cientos y cientos de causas por fiscales y jueces que no tienen ni la imparcialidad ni la independencia que exige la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos, que todos son juicios sospechosos porque precisamente no están realizados con la transparencia que la sociedad merece, que la democracia merece. Nosotros no podríamos consentir, que hemos luchado tanto para que se juzguen los crímenes de lesa humanidad, los peores crímenes que se cometieron en la Argentina, que tenían la impunidad absoluta y total y el blindaje de toda esta derecha, que ahora reclama, pero que fueron cómplices de los peores crímenes de la historia argentina. Nosotros, con las madres, con las abuelas, con los hijos, logramos que estas personas llegaran a juicio y se garantizaban juicios independientes. Vos dijiste algo muy interesante, discúlpame. Se garantizó juicios a los militares, cosas que ellos no hicieron con los supuestos subversivos. Claro, directamente los liquidaron. Claro. Y si vos eras amigo de una persona que pertenecía a una agrupación militante en ese momento, también te condenaban por ser nada más que amigo o compañero de facultad. Sí, por algo será, digamos, ¿te acordás en esa época? ¿No? Algo habrás hecho. Exactamente, dime con quién ando y te diré quién eres. No tengo nada que ver, es mi amigo y pienso distinto, ¿no? Fíjate que esto que estamos hablando, no hay ningún militar, ni pariente, ni amigo de los militares que se queje de que la justicia, los jueces, antes de dictar una sentencia, se iban a reunir con Kirchner, o iban a la Casa Rosada, o iban a recibir, o jugaban al fútbol en el equipo en la quinta de Kirchner, o tomaban... No, digamos, a ver, nosotros, si se va a condenar a una persona a una pena, sobre todo estas condenas tan fuertes, ya sea por cualquier crimen, y ya me refiero a una persona que cometa un crimen hoy, ¿no? A cualquier criminal que mata, que roba, que genera una violencia y un daño en otra persona. Es una responsabilidad del Estado condenarlo. Es una responsabilidad del Estado. Lo lleva adelante la Fiscalía y es una responsabilidad del Estado condenarlo. Pero de ninguna manera puede ser condenado en un juicio que no sea transparente. La propia víctima. Si a mí, yo tengo que sufrir un crimen, ya sea mi persona o alguien de mi entorno, de mi familia, y yo no voy a querer hablar con el juez por abajo de la mesa y decirle, mirá, condenalo, no importa, es parecido, qué sé yo, se vestía parecido, era igual. No, condénenlo con todas las garantías de la ley y que vaya preso y cumpla la condena como la tiene que cumplir cualquiera. Pero yo no quiero juicios arreglados. Usted, que me está escuchando, tiene que saber que han utilizado estos juicios contra Cristina por estos jueces que no tienen... Además, hay otra cosa. No solamente hay que serlo, sino que hay que parecerlo. Porque uno puede decir, bueno, yo fui a la quinta de Macri porque fui a hablar de otro tema, que si yo jugaba al tenis, como dice uno, íbamos a jugar al pádel, bueno, está bien. Hagamos de cuenta que no hablaban de los juicios de Cristina, etcétera. Pero, ¿brinda las garantías de objetividad que tienen que brindar los jueces en una sociedad democrática? Que los jueces vayan a jugar al tenis, a la quinta del presidente, al día siguiente estén en el juicio en contra de la principal opositora de ese presidente. ¿Es ético? No. Y así está escrito en los tratados internacionales de derechos humanos. Hay que dar garantías de objetividad al público, a la sociedad. Entonces, esto que es la democracia, que tanto nos costó conseguir, está en crisis. En Mendoza, nosotros bancamos a Cristina, nos identificamos con Cristina, porque, primero, queremos decir que esta democracia está en crisis y no se está respetando las instituciones de la República. Y los que no la respetan y las pisotean las banderas de la República, lo hacen en nombre de la República cínicamente. En segundo lugar, queremos decir que en Mendoza, particularmente desde el 2015, se impuso un modelo autoritario de Cornejo y nuestra línea dentro del peronismo no arregla con Cornejo, no negocia con Cornejo, porque en democracia es válido
negociar y acordar de manera pluralista entre todos los partidos lo mejor para la provincia, para la sociedad, pero en democracia. Cuando se impone un modelo autoritario, hay que denunciar el autoritarismo y hay que sacar el autoritarismo del gobierno. Nosotros pensamos que el autoritarismo tiene que ser parte del pasado. Alfredo, vamos a un cortecito. Vamos a un corte y ya seguimos hablando con el precandidato a gobernador Alfredo Guevara. Seguimos en aquí y ahora con una tanda muy cortita porque, bueno, vamos a tratar de aprovecharlo al máximo al precandidato. Alfredo, cuando nos fuimos al corte estábamos hablando sobre este tema de las garantías que no existen hoy a nivel jurídica, ¿no? O judicial, no sé cómo. Y en nosotros hemos denunciado junto con todos los organismos de derechos humanos de la provincia y de la nación al señor Cornejo y Suárez ante la Organización de las Naciones Unidas, ante la Relatoría de Independencia Judicial, por la situación del Poder Judicial, que es gravísima. En Mendoza cualquiera lo sabe. Tanto con la Procuración como con la Suprema Corte, como con el conjunto del Poder Judicial, prácticamente hay un manejo autocrático que se realiza desde la Casa de Gobierno y con la persona del señor Alfredo Cornejo como hegemónico, es aquel que determina cuál es el rumbo de la justicia. Y esto rompe con toda la división de poderes que está establecida en nuestra Constitución. Recordemos que el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Mendoza es quien fue secretario de gobierno, mano derecha de Alfredo Cornejo. Recordemos que en la Suprema Corte de Justicia de Mendoza el gobierno se agenció la mayoría automática de una manera lamentable, que fue criticada por Pérez Gualde, por gente de ellos, es decir, por todos los sectores, de izquierda, de derecha, donde se hizo un nombramiento secreto de una persona que no reunía las condiciones para ser jueza de la Corte, como María Teresa Day, y con eso obtener una mayoría automática y a partir de eso conseguir dos cosas: una, persecución a la oposición en todos los sectores de la oposición; dos, por ejemplo, para ser claro, Organización Tupac Amaru, Intendente Rigui, Omar Parisi, todos por la causa de Tupac Amaru, es decir, todos los sectores del peronismo perseguidos, y mientras tanto garantizar la impunidad del gobierno, de los funcionarios del gobierno, del propio Cornejo, denunciado por enriquecimiento ilícito con una cantidad enorme de pruebas, porque, a ver, resulta sospechoso que un chico de la edad del hijo de Cornejo, en ese momento 23 años, sea titular de 7 sociedades anónimas, en sociedad con uno de los principales adjudicatarios de obra pública, contratistas de obra pública de la provincia, ¿no? Y haya expandido tan vertiginosamente una empresa, un chico tan joven con un socio de esas características, bajo la gobernación del padre. Entonces, esto era una denuncia que yo creo que Cornejo merece, y el hijo de Cornejo merecen todas las garantías de la presunción de inocencia que debemos tener todos los ciudadanos en democracia. Pero también la sociedad merece que esto se investigue. ¿Por qué se archiva la causa? Porque cuando un fiscal quiere investigar, lo trasladan y al día siguiente el nuevo fiscal afín al gobierno archiva la causa. Es decir, estas son cosas que por ahí la ciudadanía no conoce, pero así funciona. Entonces, cuando hay un interés gubernamental, entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, con la RTO, la revisión técnica vehicular. Era Dalmiro Garay, ministro de gobierno de Cornejo, cuando sale toda la normativa para que se hizo con la RTO, una organización, una cooperativa de trabajo que estaba involucrada en la licitación, planteó un recurso ante la Suprema Corte y entonces la Suprema Corte lo rechazó. ¿Quién lo rechazó? El señor Dalmiro Garay. Es decir, Dalmiro Garay firmó el decreto siendo miembro del gobierno del Cornejo, y el señor Dalmiro Garay firmó la sentencia rechazando lo mismo que él había firmado, de los dos lados del mostrador. No se puede, está prohibido, eso es un delito. Bueno, esto es lo que sucede en Mendoza. Por ahí la gente no lo sabe, pero podemos hablar de otros temas, qué sé yo, el ítem aula.
El ítem aula fue escandaloso como la manejó la Corte Suprema de Justicia. O sea, había una sentencia redactada y lista, rechazando, declarando la inconstitucionalidad del ítem aula. La dieron vuelta ilegalmente. Después de hecha la sentencia hicieron otra. Bueno, esto a pedido del gobierno, por una llamada del cuarto piso. La semana pasada me enteré que la Relatoría de las Naciones Unidas para la Independencia de los Magistrados envió una recomendación al gobierno de la nación argentina por la situación de una jueza de garantías, que en este momento se llama jueza penal en la provincia, la doctora Alejandra Mauricio, que denunció, escuchen esto, denunció que el subsecretario de Justicia de Cornejo la citó a su despacho, le mostró el celular, un mensaje de Alfredo Cornejo, que si no se dejaba de joder, la iban a echar. Y esta jueza de la provincia denunció y le hicieron 12 sumarios para echarla. 12 sumarios por no estar de acuerdo con las normas procesales dictadas en la época de Cornejo. ¿Podés repetir el nombre de la jueza? La doctora se llama Alejandra Mauricio, y acá tenemos la recomendación de la Relatoría de las Naciones Unidas para que el gobierno informe cuál es la situación y dé una respuesta, y no ha dado respuesta. Entonces, ustedes fíjense si podemos hablar de normalidad democrática institucional en una bueno, esto sin hablar, acuérdense cuando el presidente en ese momento de la Sala Segunda de la Suprema Corte de Justicia, el doctor Omar Palermo, que es identificado, estigmatizado por Cornejo como miembro de justicia legítima, como juez K, como qué sé yo, todas las epítetos que hace Cornejo, contra un juez como el doctor Palermo, que fue designado por unanimidad en su momento. O sea, no tuvo ni un solo voto en contra de nadie de ningún partido. Un catedrático reconocido, un fiscal que fue el que llevó adelante todos los juicios de derechos humanos como fiscal federal y logró la condena, y fue el que inició y después se logró la condena a los jueces cómplices del proceso en la justicia federal. Un juez que es reconocido en Mendoza, en la Argentina y en el mundo, tuvo que salir a decir por televisión, ante los ataques de Cornejo, ¿sí?, que lo que a Cornejo le molestara era la independencia de la Sala 2, que no recibieran órdenes del Poder Ejecutivo, y lo que a Cornejo le molestaba, lo que Cornejo quería era la suma del poder público. Y fue un juez de la Corte, y no el peronismo en su conjunto, el que tuvo que salir a denunciar que acá lo que se quería era la suma del poder público por parte del señor Cornejo. Y enumeró la cantidad de organismos de contralor que han sido cooptados por el partido hegemónico, que dependen de Cornejo. Si vos querés denunciar corrupción, vas a la oficina anticorrupción, ¿quién te va a encontrar? A un diputado radical que te recibe la denuncia. Es decir, no hay órganos independientes. Esto es lo que dijo Palermo, y esto es lo que nos decimos nosotros. Entonces, hablemos de libertad de expresión. ¿Sí? Hay una anormalidad institucional grave, ¿sí? Porque el Poder Judicial es el último resguardo que tenemos los ciudadanos ante una arbitrariedad, y ese poder no funciona, ¿sí?, de manera independiente. Si además se maneja una millonaria pauta publicitaria que sirve para disciplinar, para generar un discurso único, lo que en materia de derechos humanos decimos que es censura indirecta, ¿no?, un manejo discrecional, poco transparente de la pauta publicitaria, que no se reparte equitativamente para las otras voces, ¿no? Para las distintas voces que en una sociedad plural debe haber. Bueno, hay un discurso único. Para colmo, si vas a protestar, te llevan preso, y nosotros vamos a hacer de cuenta que estamos, y todo esto para lo que es el peor de los crímenes, que decía Rodolfo Walsh, que es la miseria planificada, o sea, los salarios más bajos del país, ¿no?, la falta de trabajo, la falta de políticas de vivienda, la falta de inversión en la infraestructura educativa, la falta de inversión en salud, ¿no?
Es decir, el abandono, el empobrecimiento, el endeudamiento criminal de Mendoza, igual que lo hizo Macri a nivel nacional. Ahora debemos 732 millones de dólares, tenemos que pagar 100 millones de dólares, el endeudamiento en dólares criminal de Cornejo, ¿no? Todos son los elementos que nos plantean un retorno del autoritarismo, bajo otra forma, más sutil que la dictadura cívico-militar, pero un modelo autoritario que, por un lado, empobrece, endeuda, ajusta, y por otro lado, lo impone con esta mano dura, ¿no? Porque estos modelos solo cierran con represión. Pero tenemos que ir a un corte. No va a ser el último bloque porque nos acaban de avisar de dirección que un bloque más va a tener para poder compensar el primero. Así que vamos un cortecito y seguimos con más Aquí y Ahora. Bueno, seguimos en Aquí y Ahora y volvemos a informar que tenemos un bloque más. Nos han dado un bloque más para poder hablar con Alfredo Guevara sobre, su precandidatura. Y estábamos hablando sobre el tema de que Mendoza no tiene tampoco una justicia independiente, y qué dañino que es para nosotros, porque nos genera problemas a todos aquellos que queremos trabajar, aquellos que tenemos derecho a manifestarnos. Somos todos víctimas de ese tema. Hay gremios que son tan pequeños, que tienen tan poco ingreso, que no salen a las calles a protestar. Y viven multados, ¿no? Y lo he vivido en carne propia. Hay gremios que tienen muy poco dinero que les ingresa y no salen a protestar por las multas. Multas que son increíbles, por solamente el derecho a protestar, que está en la Constitución. Así es. Bueno, Alfredo, si te tocara ser gobernador, ¿cómo haces con este tema? Porque la verdad que ya ir y no sé cómo podés modificar o cómo generar, porque ya no va a ser una justicia independiente, es una justicia enemiga. Bueno, obviamente que estos son procesos institucionales complejos. Las medidas que en su momento haya que tomar deben ser anunciadas en forma oportuna. Me parece que lo que sí es importante es saber que es una situación institucional grave que merece un abordaje inmediato. Los instrumentos dependerán de las coyunturas, de las circunstancias, pero tiene que haber un abordaje inmediato. Hay medidas de gobierno que no se pueden anunciar antes, porque en ese caso se podría anunciar algo que eventualmente fracase. Me parece que hay que ser serios en este tema, en el tema institucional, ¿sí? Hay una cuestión de gravedad institucional, tiene que ser tratada. Nosotros, yo te decía, Estela Maris, que esta es una de las grandes diferenciaciones. Realmente no hay democracia en Mendoza. Nosotros somos de los que decimos que hay una casta gobernante de carácter autoritario y que hay que sacarlos de la casa de gobierno. Nosotros expresamos el peronismo más duro, el peronismo que no quiere ningún tipo de acuerdo con esta derecha autoritaria. Sí estamos de acuerdo con dialogar con la derecha democrática, con el centro democrático, con la izquierda democrática. En democracia el diálogo debe ser, pero no con aquellos que rompen las reglas del juego, como ha hecho este gobierno, que ha fracasado y que entonces es necesario que nosotros lo confrontemos de manera directa. Si el peronismo ha ido retrocediendo durante todos estos años, ha sido porque ha cedido y ha negociado con este gobierno autoritario. Nosotros no estamos de acuerdo con eso. No hay que votarle a este gobierno autoritario ninguna de las normas que promueven para profundizar este modelo. Ellos dicen que tiene que haber superávit fiscal. Consideran que el Estado es una caja, una empresa. Y el Estado es el conjunto de los ciudadanos unidos por el bien común. El Estado no debe tener ganancias. El Estado no debe tener superávit. El Estado tiene, por ley, por obligación constitucional, que gastar y cumplir con su mandato, con los fines que tiene el Estado de brindar los servicios que considere necesario a la población, no ahorrar plata para pagar la deuda criminal que se contrajo. Entonces,
no estamos de acuerdo por eso somos peronistas. Y como decía Néstor, nos dicen kirchneristas para bajarnos el precio, pero por eso somos peronistas, porque queremos un Estado que sea garante, no un Estado bobo, un Estado presente, que sea garante de los derechos humanos. ¿Qué significa esto? Que no vamos a tener superávit fiscal, que vamos a gastar todo el dinero, que quede claro, que se escandalicen los liberales, que se le paren más los pelos a Milei, pero acá el tema es gastar. ¿Gastar qué significa gastar? Pagar mayores sueldos a los trabajadores, a las enfermeras, a los anestesistas, a los docentes, a los policías, a los trabajadores de irrigación, a los trabajadores de vialidad, a los trabajadores de la salud, a todos y todas que tienen un sueldo que es el más bajo del país. Esto hay que terminar, no puede ser que se vayan a trabajar a San Luis, a Neuquén, a cualquier provincia se gana más que acá. Nuestros hijos se van por eso. Entonces, esto no puede ser, y ese dinero entra en el circuito de la economía, entra en el mercado interno, en el consumo interno, y permite reactivar esta economía que está paralizada. Es una parte de la política económica, el círculo virtuoso que tiene el peronismo. El peronismo, las fuerzas nacionales y populares que no conciben el Estado como una empresa. Esta es son dos modelos muy claros y muy diferenciados. Nos quieren hacer creer que Mendoza es una provincia gorila, conservadora, de derecha, que niega su propia identidad, que bueno, que son los que le entregan el hacha para que le corten la cabeza a sus propios verdugos. Y nos invisibilizan, no nos dejan ver que hay miles de mendocinas que luchan contra la violencia de género, que tienen muy claro que este es un Estado autoritario. Miles y miles de mendocinos que defienden el agua y la 7722, que la tienen muy clara y que son una parte fundamental de nuestra sociedad. Las trabajadoras y los trabajadores que conocen sus derechos. Entonces, esta es la base social del peronismo. Y nos quieren invisibilizar. Decir, bueno, no, esta es una provincia de por sí conservadora. Y entonces estas personas no existimos. Esta sociedad no existe. El conservador que había en Mendoza hace años era el Ganso, pero no era el Ganso que conocemos. Por ahí hacía obras, se preocupaba por su gente, por los trabajadores. No era el Ganso que hay ahora. Entonces todavía nos quieren decir que somos como los gansos, ¿no? Lo que pasa es que Mendoza tuvo una época de oro. Mendoza tuvo distintas etapas de crecimiento donde se impulsó la industria, la agroindustria, donde se crearon fuentes de trabajo, en San Rafael, en Rivadavia, en Tupungato, en el conjunto de la provincia. Pero hoy vos recorres la provincia y te dan ganas de llorar. Bueno, porque no lo que donde habían, qué sé yo, en San Rafael, donde habían 200 fábricas, quedan 4. ¿Hay que replantear la matriz productiva de Mendoza? Yo creo que lo que hay que hacer es fortalecer lo que hay y ampliarla, pero cuando vos hablas cuando se habla de ampliar la matriz productiva, como que también y el desastre que hicieron, el desastre que hizo el neoliberalismo, ¿por qué no? A ver, si habían 200 fábricas que se hacía conserva, se producía, se industrializaba lo que producían nuestros productores, ¿por qué no brindar crédito? Nosotros proponemos, por ejemplo, que lo propuso en su momento Cornejo, pero después no lo hizo, un banco de la provincia. Hoy puede haber un banco sin costo alguno, porque puede ser un banco hasta virtual, como existen otros bancos, o sea, no hay costo, y te permite tener el dinero, en vez de estar depositado y rindiéndole a otras entidades bancarias, o a un consorcio como está la planta de Portezuelo, bueno, tenerla en la misma provincia y brindar crédito. Entonces, créditos para la pequeña y mediana producción, y ahí fortaleces nuestra matriz productiva. Entonces, nuestros pequeños y medianos, aquellos por ahí que se agarraron, pero tienen la infraestructura, tienen el conocimiento, pueden seguir produciendo, ¿no? Y empezar a hacer, de alguna manera, renacer la economía de la provincia que mató el neoliberalismo.
Una pregunta, ¿qué proyecto tenés con respecto a la minería, sabemos la no contaminante, para la provincia de Mendoza? Yo creo que hay que impulsar todo, todas los tipos de minería bajo las distintas clases, incluso la metalífera, siempre y cuando se respete la ley 7722 a rajatabla, ¿sí? Ahora, con la normativa actual queda para la provincia un 3% de regalías. Yo lo que impulsaría, que en su momento se impulsó, es una empresa del Estado que se asocie, siendo el Estado provincial el dueño de las riquezas naturales. Lo que hay son concesiones que se realizan a particulares. Bueno, que el Estado como titular, como propietario, se asocie con los inversores particulares para que el porcentaje de regalías, que hoy es del 3%, sea equitativo entre el inversor privado y la provincia. Y la riqueza que genere la minería pueda ser reinvertida para los mendocinos. Algo parecido a lo que hizo Evo Morales en Bolivia, cuando en el gobierno anterior a Evo, con la explotación de oro, al Estado solamente le quedaba el 18% y el resto se lo llevaban las empresas mineras que estaban trabajando en Bolivia. Cuando asume Evo Morales la presidencia de Bolivia, cambió totalmente la situación. La ecuación es un 73% para el Estado y el resto para las empresas mineras. ¿Tu proyecto es algo así? Claro, pero vos viste que acá la derecha tiene esa idea también de decir, bueno, pero me estás hablando de Evo Morales, me estás hablando ahora, ¿y Chile? La empresa no es estatal, la empresa incluso lo mantuvo Pinochet. Claro. Bueno, la vamos a un explotación corte. del cobre. Vamos a un corte. Vamos. Seguimos con el último bloque de aquí y ahora, un bloque extendido, así que bueno, nos gustaría también, Alfredo, pues la verdad que acá es para seguir hablando del tema, pero nos gustaría también hablar un poco del equipo que te acompaña. Bueno, a ver, en primer lugar, mi candidata a vicegobernadora, Patricia Galván, fue diputada de la provincia, vicepresidenta de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos en San Rafael, médica pediatra, neonatóloga, integró la dirección del Hospital Yestakov en San Rafael y fue famosa hace unos años atrás por alguna situación trágica. El hijo de ella, un médico que vivía en Córdoba, con la esposa embarazada de 8 meses, y Patricia, que estaba con ellos en la ciudad de Córdoba, fue víctima de un asalto y fue baleado por un motochorro. Y a raíz de esa situación, Patricia, con toda esta trayectoria que yo les estoy diciendo, bueno, fueron criticados la derecha, los medios hegemónicos, Clarín, etcétera, bueno, pedían, no sé, pena de muerte, echaban la culpa a toda esta situación de la criminalidad a los planes sociales de Cristina en ese momento. Era bajo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Y bueno, Patricia, con muchísima dignidad, soportó toda la situación de su hijo, y la violencia que sufrió su hijo, y fue capaz de ponerle voz y claridad, ¿no?, al dolor que ella tenía como madre. No, su hijo logró sobrevivir, estuvo muy grave mucho tiempo, pero bueno, es una de los grandes reconocimientos que tenemos nosotros del movimiento de derechos humanos hacia Patricia Galván, por su calidad como persona, y su fuerza, ¿no?, que la demostró en esa y otras ocasiones que le ha tocado vivir en su vida personal. Pero Patricia nos aporta esta claridad, este compromiso, que ella además representa todo lo que es el sur de la provincia, ¿no?, que tenemos todo un tema con el sur. Por eso es que nuestra fórmula trata de integrar todo el territorio de la provincia con Patricia. Nos acompaña Laura Chazarreta, que es una de las legisladoras que más se ha destacado en nuestra provincia por defender los derechos y la igualdad de género, ¿no? La igualdad, la diversidad,
es una de las legisladoras que más ha trabajado en función de este peronismo que nosotros venimos sosteniendo. Por ejemplo, es una de las legisladoras que votó en contra de la modificación a la ley 7722, que votó en contra del ITENAULA, que ha defendido a la democracia frente a estas leyes de carácter nazi que se votan en la legislatura desconociendo la preexistencia del pueblo mapuche. Es decir, es una mujer con un compromiso y una coherencia que para nosotros es muy importante, que nos acompaña como candidata a primera senadora. Nos acompaña otra referente social que para nosotros, para mí personalmente, es muy querida, porque yo he tomado la defensa de la organización Tupac Amaru del 2017, que fueron involucrados a través de las maniobras que realizó Cornejo y el gobierno de Macri y de Morales, en todo este escándalo mediático, linchamiento mediático, digo yo, y fraude a la opinión pública, que son las causas de la Tupac Amaru. Nos acompaña Nélida Rojas, referente de la organización Tupac Amaru, como candidata a primera diputada provincial. Nos han cuestionado los medios hegemónicos, sobre todo la derecha, por qué Nélida Rojas va en la lista, y bueno, Nélida Rojas va encabezando nuestra lista, porque precisamente la mera presencia de Nélida Rojas pone en crisis toda esta situación de persecución arbitraria que ha sufrido, porque si Nélida Rojas tuviera una condena, no podría ser candidata por la ley de ficha limpia que se aprobó en Mendoza. Entonces, la mera presencia de Nélida Rojas en las listas es una prueba de la arbitrariedad, de la persecución arbitraria, ilegal, que realiza la derecha acá en Mendoza, igual que lo hace con Cristina a nivel nacional, con Nélida Rojas acá en la provincia. Nos acompaña en el sur de la provincia otro gran amigo, candidato a legislador en primer término, también a primer diputado, Mariano Tripiana, de Hijos. El padre de Mariano militaba con mi padre, así que el padre de Mariano fue desaparecido el 24 de marzo de 1976. Fueron de los primeros desaparecidos de San Rafael. Él tiene toda una historia para contar, que algún día si quieren se las cuento, pero una historia peronista. Después de la desaparición del padre, con la familia se ven obligados a emigrar a la provincia de Santa Fe, y estando en Santa Fe con el gobierno de Néstor Kirchner recibe una llamada. ¿De quién? De Kirchner, y le dice que lo esperaba en San Rafael, que iban a poner una placa en homenaje a su padre. Imagínense, después de no sé cuántos años, ellos que estaban vendiendo tortitas para sobrevivir ahí en Santa Fe, se las ingenió, consiguió plata prestada, estuvo en el homenaje a su padre, habló con Néstor Kirchner, le dijo que no tenía trabajo, y Néstor Kirchner le consiguió trabajo y quedó en San Rafael con su familia de vuelta. Es Mariano Tripiana, nuestro candidato a primer diputado, que bueno, fue el primer juicio de lesa humanidad en Mendoza, ¿no? Esto para, bueno, nos acompañan cientos y cientos de compañeros y compañeras que se caracterizan por esto. Son militantes del peronismo, de partidos aliados como el Frente Grande, como el Partido Igualar, de distintas agrupaciones, pero que tenemos en común este ideario. ¿Candidatos a intendente? Y por ejemplo en Godecruz, Virtudes de la Santa. Virtudes, sí, además que es nieta de Renato de la Santa, pertenece al Frente Grande, también dentro de lo que es el peronismo, el Frente. En Alvear, vamos del sur al norte. En Alvear, Miriam Zambrini, también integrante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, encabeza nuestra lista como candidata a intendente. En Las Heras, una chica muy joven que nos han criticado porque no es conocida, pero al lado de Miranda la verdad que mejor, se llama Debra Paolazo. Es una chica joven que es docente de teatro en las escuelas de Las Heras, muy comprometida en lo social, y la verdad una renovación y una cara nueva para lo que es ese peronismo tan desgastado con Miranda, ¿no? Uno de los que nos ha llevado a la derrota en todo el Gran Mendoza. En Guaymallén, Omar Daúl, preparador físico del Club Atlético Argentino, del Club YPF,
Es un tipo que se ha dedicado a los jóvenes, al deporte toda la vida, un militante peronista también, que se ha presentado varias veces a elecciones, que es muy conocido en el ámbito del peronismo de Guaymallén, pero también una cara nueva, que no tiene nada que ver con Lobo, con Abraham, con toda esta cuestión de ese pasado también de malas gestiones que ha tenido el peronismo. Y lo que es tanto daño le hizo el departamento. Después en Capital tenemos a un periodista que proviene del radicalismo, que ahora pertenece al Frente Grande, como candidato a intendente, Carlitos Almenara. A ver, en Junín tenemos a la compañera Iris Pereira. Bueno, a ver, en San Martín a Hugo García, un militante social, referente de las cooperativas de Mendoza, cooperativista. Bueno, esos es más o menos nuestros candidatos. Ahora por ahí me estoy olvidando de algunos. Mucha renovación, por lo que sé, mucha juventud. Mucha juventud, mucha renovación. Bueno, la idea es expresar las bases. No sé si me dijiste Guaymallén. Omar Dabul, el preparador Dabul con D, preparador Omar físico. Dabul. Sí, es preparador físico, bueno, si algún día lo invitan van a conocer, es un tipo muy comprometido con la juventud, con los jóvenes, con el deporte, pero además con lo social. Nosotros con los chicos, con los candidatos nuestros a intendente, tenemos una propuesta completamente distinta a la que es la tradicional del peronismo. Para nosotros, por ejemplo, el acceso a internet es un derecho humano fundamental. Entonces estamos proponiendo Wi-Fi. Nosotros estamos haciendo en cada departamento un relevamiento de las zonas más vulnerables. Allí vamos a llevar Wi-Fi, aparte de llevar los servicios, etcétera. Entre los servicios que son considerados indispensables está el agua, está la luz, las cloacas y también está internet. Nosotros entendemos esto para que se vea, digamos, cuál es la diferencia que nosotros tenemos. Lo mismo que con las políticas de violencia, o sea, cuando hablamos de inseguridad, y hablamos de inseguridad en general, hablamos de violencia, hablamos también de violencia de género, entonces planteamos el problema de manera integral, ¿no? Con el tema del abordaje a las adicciones de los jóvenes, con el tema de la violencia de género. No es que decimos vamos a traer mano dura, policía, bueno, lo que hacen los candidatos en época electoral siempre, prometer algo que después no pueden cumplir. Educar al soberano. También el tema vivienda, que estamos muy escasos acá en Mendoza con el tema vivienda, bueno, creo que en todos lados, porque la gente sigue aumentando la familia y las viviendas no se han construido. Pero nos tenemos que ir. Que ya está, viste que siempre le falta tiempo. Siempre falta tiempo para vamos a tener que pedir más tiempo, porque en el programa los viernes nos pasa exactamente lo mismo. Cuando queremos acordar son las 9 de la noche. Lo vamos a tener de nuevo seguro a Alfredo Guevara, porque la pregunta de rigor: si no te tocara o perdieras en estas pasos, ¿acompañás? Por supuesto. Esa es la pregunta de rigor. En la unidad. Siempre. Bueno, Alfredo, muchísimas gracias por estar acá, por acompañar. No escuché. ¿Cómo? Porque me hablan por ahí por la cucaracha. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo a tu mamá, que también es una genia, Angélica Escayola, así que un abrazote. Alfredo, qué gusto, esperemos que te hayas sentido bien, cómodo. Te pedimos disculpas de nuevo por el error en el flyer. Y bueno, gracias Javi también a vos. Bueno, muchas gracias por invitarme, muchas gracias por venir Alfredo aquí al estudio. Parte del equipo. Bueno, Javi, Estela Maris, y acá nuestro operador, y a todos los oyentes. Bueno, primero a ustedes, gracias por bancarme esta espera, estos minutos, gracias por la buena onda, gracias por las preguntas, cómo las formularon, las hicieron. Gracias también por las opiniones que me dieron, que me enriquecen. Y bueno, espero que me inviten otra vez. Acá voy a estar. Así es, así se lo aseguro. Bueno, muchísimas gracias.